Lo decíamos comenzando esta mañana, queda exactamente un mes para las elecciones, la presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales. Y entre los candidatos a la moneda está la discusión respecto del proyecto de indulto para los detenidos tras el estallido social, que divide aguas con Jasna Proboste y Gabriel Boric por un lado y Sebastián Sichel y José Antonio Cast por otro. De esto y otros temas de la contingencia política comenzamos a conversar a esta hora con Marco Moreno, doctor en Ciencia Política, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Muy buenos días, Marco, bienvenido como siempre. Hola Macarena, Federico, muy buenos días. Muy buenos días, Marco Moreno. A medida que se acerca las elecciones presidenciales y empieza el trabajo de fondo en la Convención Constituyente, se nos va a hacer cada vez más estrecho el tiempo de conversación en un bloque, ¿no? Oye, hay demasiado tema, así que te entrego la palabra ya ni siquiera preguntándote ¿cuál de estos temas que esbozó Macarena en el resumen te interesa o prefieres empezar por la Convención Constitucional? Danos tus luces de analista político. Sí, como decía Macarena, estamos a 30 días de la elección, exactos 30 días, y evidentemente todavía no podemos decir con total certeza cuáles son los nombres de los dos candidatos o la candidata que van a pasar a la segunda vuelta. Digo esto porque, si bien es cierto, Gabriel Boric sigue teniendo, ¿no es cierto?, una posición firme en los estudios de opinión que conocemos, evidentemente ha ido teniendo problemas, ¿no? Ha ido teniendo problemas en su desempeño, ¿no? En su relación con los partidos que apoyan su candidatura y evidentemente lo ocurrido el día lunes con ocasión de los 2 años del estallido social fue un momento que él tuvo que enfrentar junto con la senadora Jasna Proboste. Ambos son parlamentarios, ¿no es cierto? Tuvieron que enfrentar con una fuerte crítica de parte no solo de los partidos del oficialismo, que era lo esperable, sino que del gobierno, ¿no? El gobierno entró en una desatada campaña electoral, ¿no? De hecho, las intervenciones del subsecretario Gali, las intervenciones del ministro Belolio y Osa claramente van en la línea de lo que se conoce como la comunicación electoral o comunicación política, ¿no? Que es distinto a lo que los gobiernos tienen que hacer. Los gobiernos, cuando ganan el poder, cuando acceden al poder, hacen comunicación de gobierno, es decir, informan, construyen apoyo y legitimidad para las decisiones que toman. Eso es la comunicación de gobierno. Lo otro, lo que hicieron Gali y los ministros, es comunicación electoral, comunicación de campaña, ¿no? Y no es propio de un gobierno, aunque se podrá decir que los anteriores también lo hicieron, probablemente también sea así, pero eso no excusa, ¿no es cierto?, que la actual administración intente desviar el foco de la atención de lo que son los problemas centrales de su gobierno, que son la acusación constitucional, por un lado, ¿no?, que está ahí avanzando en el trabajo de la comisión informante, que es, ¿no es cierto?, el tema del cuarto retiro, ¿no?, de los fondos de pensiones, ¿no?, y que es la situación compleja que vive o que experimenta el candidato del oficialismo, ¿no?, del cual ya se habla, ¿no es cierto?, derechamente del desfonde de su candidatura, ¿no? Por lo tanto, esos son los problemas que el gobierno tiene, pero el gobierno trata de cambiar el foco, es natural, ¿no?, cambiar el foco de la discusión hacia el tema de la violencia que se instaló, que hubo expresiones de violencia el día lunes, del proyecto de ley, ¿no es cierto?, que patrocinan, como decía la senadora Proboste y otros parlamentarios, del llamado, ¿no es cierto?, le llaman indulto a los presos de la revuelta, ¿no? Y por lo tanto, lo que busca el gobierno es de alguna manera poner a los dos candidatos primero en el mismo ticket, en la misma lógica, ¿no?, Boric y Proboste, y tratar, como decía, de cambiar el foco de la agenda. En medio aparece lo que decía también Macarena en su síntesis, el tema con la convención, empieza ya la discusión más de fondo de los temas, y por lo tanto eso es lo que está de alguna manera y va a generar, lo hemos conversado otra vez contigo, Federico y Macarena, va a llevar a la constitucionalización de la elección en estos próximos 30 días. Los candidatos van a tener que tomar posición respecto de lo que se vaya planteando sobre las cuestiones más de fondo en la convención, y por lo tanto lo que vamos a ver es probablemente
una mayor implicación, una mayor relación entre lo que se está discutiendo en la convención y cómo los candidatos presidenciales y la candidata toman posición respecto a esos temas. Mientras te escucho, lo conversábamos al principio del programa, que está todo tan líquido que uno podría especular distintos como tableros presidenciales en este momento de las candidaturas. Pero en esa lógica y entendiendo que se habla de este fondo de la candidatura de Sebastián Sichel y que de alguna manera las encuestas o las opiniones plantean que el techo de José Antonio Kast no alcanzaría para llegar a una segunda vuelta, ¿ves realmente posible que la derecha se quede sin candidato en la segunda vuelta presidencial? Bueno, estamos observando este fenómeno que, como decíamos, tiene que ver con la caída en los apoyos que está teniendo Sebastián Sichel. Hoy día viene una muy buena nota en el diario El Mostrador, ¿no? Del periodista Hernán Leighton, donde justamente plantea o instala esta idea de la desafección de los partidos, de los candidatos al Parlamento, ¿no?, con su candidato presidencial. Recordemos que el candidato presidencial de Chile Podemos Más, es decir, de Renovación Nacional, de la UDI, de Evópolis y del PRI, es Sichel, no es Kast formalmente, ¿no? Y por lo tanto en la nota ahí se plantea, ¿no es cierto?, de manera muy evidente que esa expresión, esa desafección se está expresando, ¿no es cierto?, en que en las fotos de campaña, no hay ya la fluidez de querer participar por parte de los candidatos en los dísticos, en los trípticos, en fin, en la publicidad, que ya a partir del viernes comienza de mañana a instalarse con fuerza con el inicio de la franja electoral, de sacarse la foto con el candidato, porque entienden, ¿no es cierto?, que el principal objetivo ahora de esos partidos se está conduciendo a intentar salvar la estantería parlamentaria, porque hoy día también está en riesgo, no solo la elección presidencial, no solo pasar a la segunda vuelta, sino que también está en riesgo la representación que el oficialismo vaya a tener en el Congreso. Si uno se fija lo que está pasando en la Convención Constitucional, en donde las comisiones, ¿no es cierto?, finalmente no quedó ninguna de ellas en manos del oficialismo, eso da cuenta de una situación que puede ser muy compleja para estos partidos en su elección parlamentaria, ¿no? Y por eso que están de alguna manera tomando distancia de la candidatura de Sichel, de eso trata la nota, ¿no? Y por lo tanto nos habla de que la candidatura de Sebastián Sichel no solo está experimentando problemas porque los candidatos no quieren sacarse la foto con él, sino que también internamente vemos muchas complicaciones y dificultades, la vocería de Santa Cruz, la falta, ¿no es cierto?, de claridad de cuál es el rol de los partidos que están teniendo en el comando. Entonces, eso da cuenta de un creciente fenómeno de desafección, ¿no?, y del síndrome, este síndrome del desfonde que estábamos hablando, ¿no?, que afecta a las candidaturas a 30 días, como decíamos entonces, de la elección presidencial, ¿no? Y por otro lado, José Antonio Kast también ahora intentando obtener dividendos de esta creciente polarización, ¿no?, que es normal que se produce hacia la última etapa de la campaña. Esto se va a intensificar a partir de mañana con la franja, la franja televisiva. Sí. No nos va a extrañar si la franja televisiva, especialmente de José Antonio Kast, va a apretar la tecla emocional del miedo, ¿no?, que es una estrategia usualmente utilizada por la derecha, ¿no? El miedo, la campaña del terror, como se le conoce, probablemente la veamos muy intensamente en la franja de José Antonio Kast mañana, con muchas imágenes probablemente del día lunes, ¿no? Y muchas imágenes que despiertan muchas sensaciones de temor en parte de la ciudadanía. Marco, escuchándote, me surge la preocupación, ¿no?, de que el desfonde de Sichel, candidato del gobierno y de la coalición de gobierno de los partidos que tú mencionaste, que sostienen el gobierno, por lo menos en teoría, este desfonde del candidato puede generar un desfonde de los candidatos a parlamentarios, que también falta un mes para en la misma elección, ¿no?
más allá de si se sacan fotos con Sichel o no, el ambiente defonde, porque es muy importante que en un parlamento, que en un congreso estén bien representadas todas las fuerzas políticas, independiente de lo que uno piense y de lo que uno vote. Es sano para la democracia en Chile que todos los sectores estén representados, todos los sectores que realmente existen en la sociedad estén representados, sectores políticos estoy hablando, en este caso estamos hablando del Parlamento. Entonces, si la derecha, es una realidad en Chile, si la derecha tiene entre el 30 y el 30 y tanto % del electorado en forma histórica, y cuando ha logrado ganar la presidencia es porque logra capturar un poco del centro político, ¿no? Pero hay una derecha, y la derecha en Chile no es muy radical. Entonces, al final, una mala representación de la derecha puede ser una mala noticia para el país, porque, claro, no van a tener nunca, ni en un buen año van a tener mayorías parlamentarias seguramente, pero que estén presentes y que tengan una bancada relevante para poder negociar los temas, para que estén todos en la mesa negociando los temas, es importante en la política, pienso yo, y quería saber tu opinión. Y si a peor, como dicen los guasos, la derecha, con este fenómeno de fondo y de Sichel, se radicaliza hacia la derecha, y los candidatos al Parlamento que les puede ir mejor son los que se asocian con Kast. Vamos a tener además una bancada radicalizada hacia la derecha y no hacia la centro derecha. ¿Qué opinas de ese fenómeno, Marco Moreno? Sí, es bueno el punto, porque efectivamente el mapa y la composición electoral está efectivamente también cambiando, no solo cambia, ¿no es cierto?, quiénes son los actores que están llamados a protagonizar ese debate, sino que la correlación de fuerzas ha ido cambiando. Efectivamente, ¿no es cierto?, lo que llamamos la derecha en Chile suponíamos que era un tercio, ¿no?, del electorado, 30, 35, quizá un poco menos, pero después del plebiscito, ¿no?, de octubre del año pasado, hace un año atrás casi, ¿no?, el 25 de octubre, en donde ese sector quedó reducido a un 20%, un 22% de quienes participaron en ese. Sí, digamos, hacemos la simplificación de que el rechazo, digamos, corresponde a ese porcentaje, por lo tanto, si proyectamos ese porcentaje al oficialismo, que se la jugó en una parte importante, salvo algunos nombres como Mario Desbordes, pero el resto del sector se jugó entero por el rechazo. Entonces, efectivamente, eso se volvió a confirmar después de las elecciones de mayo, en la mega elección de mayo, porque el oficialismo perdió, ¿no es cierto?, de manera estrepitosa en la Convención Constitucional, no alcanzó el tercio que requería y creía que iba a permitirse la llave para poder negociar todo lo que ocurriera allí adentro. No solo eso, sino que perdió también de manera importante un número significativo de alcaldías, ¿no es cierto?, de concejales, ¿no?, mostrando esta situación de erosión, ¿no?, del electorado de la derecha con quienes hoy día lo representan, y por lo tanto podríamos enfrentar esta elección parlamentaria, ¿no?, para centrarlo ahora en lo parlamentario, como decía Federico, con un oficialismo, ¿no?, con muchas dificultades para obtener un buen rendimiento electoral. Pensemos, por ejemplo, lo que está pasando en el famoso distrito, o en el distrito 11, en el distrito del rechazo, ¿no? Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, la Reina Peñalolén, ¿no? En donde la división de la derecha, porque va una lista, ¿no es cierto?, de Chile Podemos Más, de los partidos del oficialismo, pero también va compitiendo, ¿no es cierto?, una lista del Partido Republicano, ¿no? Esa fragmentación del electorado de la derecha podría llevar a que ese sector político hoy día pierda uno de los escaños. Recordemos que hoy día tiene 5 de los 6 escaños en este distrito, ¿no? Podría perder uno, ¿no?, y quedar reducido eventualmente a 4 o incluso a 3, ¿no? Por lo tanto, se está planteando ahí este fenómeno que planteaba Federico, ¿no es cierto?, de un desgaste de los partidos del oficialismo, claro, y eso no es bueno porque en un escenario de una frágil gobernabilidad como la que vamos a tener a partir de marzo, evidentemente se requiere la capacidad de construir consensos y en ese proceso de construir consensos se requiere actores, ¿no?,
que representen a la sociedad y mal que mal, nos guste o no nos guste, hay una representación, ¿no es cierto?, de esas ideas en la sociedad, hay una expresión, perdón, de esas ideas en la sociedad chilena que tiene que tener una representación en el Congreso. Eso es lo que siempre le hemos cuestionado al Congreso, ¿no? La mala representación que tiene de la sociedad chilena. Y decíamos que la elección de los convencionales de mayo fue un mejor intento de representar mejor la sociedad, pero evidentemente con lo que está ocurriendo hoy día, con un clima de polarización de por medio, con candidatos que están experimentando dificultades como el candidato al oficialismo, esa posibilidad de tener una mejor representación, ¿no?, en el Congreso se podría ver muy fuertemente afectada, y con eso generar complicaciones para la gobernabilidad que se va a requerir para los próximos meses, especialmente a partir, ¿no es cierto?, de que asuma un nuevo gobierno en marzo del próximo año. Marco Moreno, ¿y estas bombas de luces que lanza el gobierno que tú empezaste mencionando, de meterse a la campaña ya brutalmente, y que la ley de indulto, y que responsabiliza de la violencia a los candidatos de la oposición, estas bombas de luces, bombas de humo que por lo demás, como bien explicas tú, intenta tapar los problemas que hoy día tiene el gobierno, realmente importante, ¿no? La acusación constitucional, el retiro del 10%, todo lo que tú mencionaste. Pero desde el punto de vista electoral, estas bombas de humo, esta pirotecnia, ¿puede llegar a tener efectos electorales? ¿Le puede ir bien? ¿Puede ganar algunos votos para sus candidatos? Sea a esta altura ya nadie sabe si es Sichel o Kast el que podría ganar algún voto, y los candidatos, sobre todo el tema de los candidatos al Parlamento, ¿puede servir a un mes de la elección esta pirotecnia política? ¿Saca algún partido? ¿Puede sacar algún partido en el sentido de que puede sacar algún provecho, o a tu entender como analista político ya son inocuas y no llevan a nada? Digamos, si el objetivo del gobierno es instalar un clima de polarización política, ¿no?, de extremos, en donde se configura una elección nosotros contra ellos, ¿no?, propia de los climas polarizados, ¿no?, propia además de climas en donde las emociones, los sentimientos, la migración, la inseguridad comienzan a jugar un tema relevante en la manera en que los ciudadanos conforman sus opciones electorales. Evidentemente puede tener un resultado en esa lógica, ¿no?, en la lógica de polarizar. Insisto mucho en esto porque el discurso de la derecha, no solamente en Chile, sino que en el mundo, ha sido justamente el miedo. El miedo es una emoción poderosa que moviliza, ¿no? Recordemos que tenemos voto voluntario para las elecciones presidenciales y parlamentarias nuevamente, no se modificó, y por lo tanto el punto es, y siempre la elección se va a definir por quién tiene mayor capacidad de movilizar a electores, ¿no? Y por lo tanto la derecha, el oficialismo aspira a que el miedo sea un factor de cohesión, ¿no? El miedo y que levante a más personas a ir a votar, dices tú, que haya personas que podrían haber estado más dormidas en la idea de ir a votar y que hoy día se levanten a partir de esta política del miedo. Claro, porque tienen mucho que perder. Normalmente, ¿no es cierto?, las elecciones con voto voluntario, está estudiado, está comprobado, tienen una dificultad que se denomina técnicamente el sesgo de clase, ¿no? Es decir, van a votar aquellas personas que tienen más intereses en defender de alguna manera posiciones ganadas, ¿no es cierto? Estabilidad. Intereses. Exactamente. Entonces, esa gente tiende a movilizarse porque entiende que la única manera, ¿no es cierto?, es gente que tiene más acceso a información, que tiene más acceso, ¿no es cierto?, a poder de alguna manera entender lo que está de mayor forma en juego. Entonces, se moviliza a votar, ¿no? Y por lo tanto lo que está haciendo el gobierno es intentar crear este clima, ¿no es cierto?, en donde polariza, donde se indica a los responsables de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con la violencia en dos candidatos que son Gabriel Boric y Yanna Proboste. Allí, ¿no es cierto?, el gobierno intenta instalar que ellos son los responsables de esto. Eso es lo que hizo Gali, el subsecretario Gali, eso es lo que están haciendo los ministros Belolio y Osa, y eso de alguna manera, ¿no es cierto?,
busca generar esa condición. Eso le puede ayudar, por supuesto, al candidato del oficialismo, que muy bien decía Federico, en este minuto tenemos la sospecha de quién es, ¿no? Porque originalmente era Sebastián Sichel, pero producto de su situación está hoy día, ¿no es cierto?, en duda si la derecha finalmente se va a cuadrar detrás de José Antonio Kast y por lo tanto él sería quien pasa a la segunda vuelta. Entonces, el clima de polarización, ¿no? El gobierno lo está de alguna manera insuflando, ¿no es cierto?, lo está alimentando con estos mensajes, ¿no? Esto no es casual, ¿no? Lo que el subsecretario hizo, lo que los ministros están haciendo, no es casual, no es que se le ocurra a ellos, no es una arrancada de tarros, podríamos decir, sino que es un pensamiento hablado, no está que más estudiado. Claro, ayer pensábamos que se había pegado en la cabeza, es decir, no es eso. No, es parte de un diseño, y el diseño es, ¿no es cierto?, polarizar, porque la polarización, insisto, genera que la gente se define entre uno u otro, entre blanco y negro. A eso lleva la polarización, a eso lleva un clima de extremos. Ahí empiezan, ¿no?, los diálogos coloquiales de, bueno, el menos malo, que la gente empieza a elegir desde ahí. Peor, digamos, quién representa eso, y por lo tanto eso va a animar los próximos 60 días, la primera vuelta de aquí al 21 de noviembre, ¿no? Pero también la segunda vuelta, ¿no? El 19 de diciembre. Entonces, los próximos días van a ser de polarización, de creciente polarización, y el gobierno está de alguna manera avisando, está ayudando a generar ese clima, ¿no? Porque piensa que es la única manera de intentar, por un lado, salvar la elección, y por otro, no desviar, como decíamos, el foco de la atención de la acusación constitucional. Ese tema va a estar muy cerca de resolverse durante la primera vuelta del 21 de noviembre, por lo tanto, es un tema que también va a instalarse con fuerza en los próximos días. Es decir, interpretando lo que tú mencionas, el gobierno, en aras a obtener quizás unos votitos más, en aras a esconder o dejar tras una bomba de humo la acusación constitucional y otros temas más importantes o muy importantes que están pasando durante estos días, está poniendo en riesgo las instituciones, la institucionalidad democrática chilena, porque al polarizar definitivamente no le hace bien a la democracia, ¿no?, en un país que quiere ser civilizado. Claro, efectivamente la polarización nunca lleva a tomar buenas decisiones, ¿no? Y el gobierno, entonces, como decía, en esta estrategia de comunicación electoral, comunicación política, que no es lo que deben hacer los gobiernos, porque los gobiernos deben hacer comunicación de gobierno, es decir, como te decía antes, informar, construir apoyo y legitimidad para las decisiones. Lo que está haciendo, ¿no?, es entrar de lleno en una campaña, ¿no?, y apretar la tecla de la emoción, ¿no?, de los sentimientos, y una tecla tan poderosa como es el miedo, ¿no? Y a esa es la estrategia que está apostando desesperadamente, ¿no?, el gobierno, porque los gobiernos uno esperaría que fueran prescindentes, ¿no?, en los procesos electorales. Bueno, eso es lo que establece nuestra institucionalidad, la Contraloría General de la República, la Constitución establece la prescindencia de los gobiernos, ¿no es cierto?, en estos procesos. Pero aquí se ha perdido todo ese pudor, ¿no?, y lo que estamos viendo es una intromisión sin ambages de parte del gobierno en la campaña presidencial y parlamentaria. Qué dañino, qué perjudicial puede ser esto, oye, porque además está incumpliendo sus deberes como gobierno, que es respetar la Constitución y las leyes. Totalmente. Yo creo que en el intento desesperado de, como tú decías, sacar la luz, sacar el foco de lo que está pasando con Sebastián Piñera y su acusación constitucional contra él, porque la acusación es contra él, no contra el gobierno, ¿no? Ojo, que de repente el gobierno también intenta confundir los planos, porque a quién se está acusando es a Sebastián Piñera, hoy día presidente de la República, pero no se está acusando a su gobierno. Y sin embargo aquí se ha intentado, ¿no es cierto?, hacer una mezcla de estos dos planos, que es también algo muy muy negativo para la estabilidad de la democracia.
Bueno, ya son las 9:02 y tal como lo anticipaste, Federico Joanón, nos quedamos con muchos temas pendientes, entre ellos el avance de la Convención Constitucional, que esta semana ya eligió a los coordinadores por las comisiones, así que ese es uno de los temas que dejo a la vista para que conversemos el próximo martes. También ya vamos a tener las campañas televisivas para analizar y seguir debatiendo acá junto a ti, Marco Moreno. Muchas gracias, como siempre. Como todos los jueves. Como todos los jueves, ¿qué dije? Martes. Ahí hay una mezcla de martes y jueves. Me fui al panel político liderado. Bueno. Marco Moreno, que tengas un muy buen día. Igualmente, que estés muy bien. Chao. Muy buen día. Me fui al martes. Bueno, buena noticia saber que es jueves, ¿no? Para quienes nos escuchan. ¿Has tenido una semana muy intensa o muy poco intensa? No, yo te dije fuera de micrófono lo larga que se ha hecho esta semana. Pero no sé por qué me fui de vuelta el martes, así que buena noticia volver al jueves. Bueno, y antes de irnos a la nueva pausa, contarles de Copeuch, que ya son 1 millón de socios y socias con acceso a una atención personalizada y a productos financieros en un solo clic en copeuch.cl. Por eso todos pueden ser socios y si a tu cooperativa le va bien, a ti también te va bien con tu remanente. Quédate en la 92.9, ya volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo.